Pues como están nuevamente con ustedes, Lucía Blanco, y en este módulo quiero platicarles un poco de la relación entre la inteligencia emocional y el liderazgo. ¿Cómo es que las emociones repercuten en el ser líder? Dice Rafael Echeverría, que es el autor de la ontología del lenguaje, que la calidad de nuestras conversaciones determina la calidad de nuestras relaciones. Y esto está profundamente relacionado con el tema emocional, porque lo que decimos tiene que ver con lo que sentimos, aunque no seamos conscientes. Y las emociones a su vez se generan a partir de lo que pensamos. Y entonces el tono de voz, las palabras que usamos, la intención que tenemos al hablar, están proyectadas desde nuestra emoción. El concepto de inteligencia emocional lo desarrolla Daniel Goleman por ahí de los años 90, y es el primero que decían en aquel entonces se atreve a hablar de emociones en un ámbito empresarial. Y Daniel Goleman decía que la inteligencia emocional tiene que ver con la conciencia de las propias emociones y las del otro. Hay algunas personas que interpretan esto como el control que tengo de las emociones, y a mí la palabra control me hace un poquito de ruido en el tema de emociones, porque las emociones se sienten, ni siquiera es un tema de pensar, es un tema de sentir. Y muchas veces cuando en cursos o en talleres le pregunto a la gente ¿cómo te sientes?, me empiezan a contestar cosas que no son emociones. Y eso a mí me deja ver que la gente no está tan conectada con las emociones, porque nos empieza a dar explicaciones, qué le pasó, porque entonces cuando era niño, y empieza a contar historias que no son emociones. Y esto resulta sumamente interesante como para ver cuando uno hace un alto diario y dice, a ver, hoy, ¿cómo me siento? Y desde que uno se despierta en esta conciencia de hoy, ¿cómo me siento? Y poderlo definir en una emoción, pues tiene que ver con empezar a ser también conscientes de nuestro cuerpo. Las emociones las vemos reflejadas en nuestro cuerpo. Daniel Goleman, al mismo tiempo que hablaba de que era conciencia de uno y del otro, lo que era la inteligencia emocional, a mí en lo particular el concepto de inteligencia emocional me sigue pareciendo muy mental, porque explica las emociones. Y para mí las emociones se viven, y se viven en el cuerpo. ¿Cómo me siento también en términos de sensaciones? ¿Han escuchado esta frase de mariposas en el estómago, o un nudo en la garganta, o no sé, sentí como un cosquilleo? Esas sensaciones, esas son emociones, que a veces no las tenemos tan conscientes. Entonces, algo que sí quiero rescatar de Goleman es que da 5 dimensiones para hablar de inteligencia emocional. Una de estas dimensiones es la autoconciencia, y en esta me quiero centrar. A manera de hacerlo les voy a decir las otras 4 para que quien quiera buscar un poco más del tema pueda ubicar que también se trata de un tema de administración personal, un tema de motivación, un tema de empatía y un tema de competencia interpersonal, que tiene que ver cómo me relaciono con el otro. Y en esta relación es en donde la frase que comentaba yo de Echeverría hace rato, pues hace sentido. Entonces, si quiero construir relaciones diferentes, tendría que construir conversaciones diferentes. ¿Y cómo puedo hacer eso? A partir justamente de la autoconciencia. Goleman la define como la capacidad de reconocer y entender los propios sentimientos a cada momento. Y es este acto que te invito a hacer, ¿no? Hoy, ¿cómo me siento? O con esta situación, ¿cómo me siento? Y hacer simplemente un alto antes de responder, antes de decir, es empezar a tener conciencia de mis emociones, de mi cuerpo y de lo que me está pasando con lo que el otro hizo. Porque muchas veces me haces enojar, y yo siempre digo, wow, cuánto poder tiene el otro. Imagínate que el otro tenga la capacidad de hacer que tú hagas algo. Cuando es tu emoción, cuando es tu vida, absolutamente nadie tiene ese poder, a menos que tú se lo concedas. Entonces, en realidad nosotros nos enojamos con lo que hizo el otro, porque el otro es otro y puede hacer lo que quiera. El tema es, ¿a mí qué me pasa con eso que hizo el otro? Y entonces, en este tema de la autoconciencia,
Daniel Goleman también nos habla de 6 pilares que construyen la autoestima. Uno es vivir de manera consciente. Y el vivir de manera consciente tiene que ver con justo esto que te digo, cómo me estoy sintiendo con X situación, con X persona, al despertarme, y el preguntarte y hacer un alto antes de responder es quedarte un paso atrás de la acción para ser consciente de cómo estás accionando y desde dónde estás accionando. El otro punto es la aceptación de uno mismo, y para mí esto va completamente relacionado con la autoestima. La aceptación de uno mismo, hay un autor que es Nathaniel Branden, y Branden, que habla de autoestima, dice que la autoestima es un tema de dice que es el derecho a ser feliz, pero lo marca en 2 dimensiones. Dice que es un tema de autoeficacia que tiene que ver con nuestra propia conciencia de nuestra capacidad para decidir, para aprender, para hacer, para relacionarnos, y esa yo la ubico en el mundo externo. Si pensáramos que el cuerpo es una frontera, todo lo que ocurre del cuerpo para afuera es el mundo externo, y todo lo que ocurre del cuerpo para adentro es el mundo interno. Y entonces la autoeficacia pertenece al mundo externo. Y en contraparte, el autorrespeto pertenece al mundo interno, y aquí dice Goleman que el autorrespeto tiene que ver con que seamos conscientes de nuestro derecho a ser feliz y lo ejerzamos, porque si no, nos autoboicoteamos. Y entonces en la aceptación de uno mismo tiene que ver con esta conciencia de autorrespeto, de autoeficacia, y de cómo eso lo implemento para relacionarme con otros. Para mí el tema de la inteligencia emocional o de las emociones necesariamente converge en el relacionamiento con los demás, cómo me vinculo con los otros. El tercer punto es la responsabilidad de uno mismo. Y en esta responsabilidad de uno mismo es cómo me hago cargo de mí. Uno no se puede hacer cargo de otro, jamás. Uno solo se puede hacer cargo de uno. Y entonces uno es responsable de lo que dice y del efecto que eso genera en el otro, de lo que no dice y del efecto que eso genera en el otro. Y entonces la responsabilidad tiene que ver con el hacerse cargo. El cuarto punto es la autoasertividad. Muchas veces dicen, no, pues es que yo soy muy franco y yo digo las cosas como son. Y eso está perfecto. El tema es que otra vez viene la responsabilidad de uno mismo. Si tú lo dices, a ti regresa. Y entonces, en cómo lo digas y en cómo construyas ese vínculo, es responsabilidad tuya. Entonces, una cosa, yo siempre he dicho que uno puede decir lo que sea. Y hay 2 factores que son importantes. El timing, el momento en que lo dices, y la conciencia del otro, la escucha del otro. Y entonces, cuando tú tomas en cuenta estos 2 factores, puedes ser muy asertivo, porque entonces la conversación comienza, lo que a mí me pasa con esto que hiciste es. Y automáticamente uno habla desde uno y desde lo que a uno le pasó con lo que el otro hizo. El quinto punto es vivir plenos de propósito. Si no tenemos un propósito, pues da lo mismo. Tenía yo un maestro en la universidad que decía que cuando uno no tiene una meta o un propósito, es como ir por la vida como pateando un bote. Y entonces pues tienes una lata y la pateas, y pues para donde te lleve la lata está bueno, no importa. Y la realidad es que sí importa, porque sobre todo si esto lo relacionamos con el liderazgo, tienes un equipo a cargo y por supuesto que importa, porque va a impactar en tu equipo de trabajo. Así es que tener claro el propósito como área, como equipo y como persona son puntos súper importantes para poder gerenciar. Y finalmente, la integridad personal. Aunque es el sexto punto, aquí para mí va a ser el hilo conductor a todo lo largo del diplomado, porque el tema de integridad surge desde lo que pienso, lo que digo, lo que hago y cómo eso tiene repercusión en las relaciones con los demás. Así es que a lo largo de los otros módulos voy a estar hablando del tema de la integridad personal desde un concepto de coherencia y congruencia. Entonces, me lo sigo reservando para ir dando un poco más de información a lo largo del diplomado.
Y también, finalmente, en este punto quiero resaltar la diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un estado emocional. Las emociones, hay autores que dicen que son 5, que es el ámate de las emociones, y que las emociones son amor, miedo, alegría, tristeza y enojo. Hay algunos otros autores que también hablan de desagrado y sorpresa. Entonces, bueno, si las sumamos tenemos 7 emociones y hay parientes de estas, ¿no? Puede estar el disgusto, puede estar el coraje, puede estar la melancolía. Y entonces, ante la pregunta, ¿cómo me siento hoy? Elige una de estas 7. Si no está en estas 7, muy probablemente no sea emoción, y ahí empieza la primer conciencia de cómo me estoy sintiendo. Así es que, distinguidas estas emociones, podemos distinguir que una emoción es algo que se da en el momento. Imagínate que vas caminando en el campo y te sale una serpiente y te asustas. Ese momento es la emoción. Te dio miedo, te dio enojo, te dio por correr. Y entonces eso es la emoción, ocurre en el momento. Y entonces hay un factor que nos la despierta, pasa y todo vuelve digamos, a regresar como estaba. En cambio, el estado emocional es algo que persiste en el tiempo. Rafael Echeverría habla de que los estados emocionales tienen que ver con los juicios que emitimos, cuando algo es posible o cuando algo es factible, de hecho, que puede ocurrir como tal. Y entonces, las actitudes que yo tomo ante esto pueden ser de rechazo. Si rechazo la posibilidad, mi estado emocional se vuelve de resignación. Si rechazo la facticidad, mi estado emocional se vuelve de resentimiento, porque simplemente no acepto un hecho. En cambio, si acepto la posibilidad, pues entonces mi estado emocional es de ambición. Y de ambición tenemos una connotación de que es malo, pero ambicionar tiene que ver con querer, con superarte, con abrirte a lo que viene. Y cuando acepto la facticidad o el hecho, viene la paz. Es decir, supongamos que alguien se murió, y bueno, aceptas el hecho de que alguien se murió y entonces estás en paz con eso. O aceptas el hecho que alguien se fue, pues entonces estás en paz con eso. Y de alguna forma, bueno, el diferenciar las emociones de los estados emocionales también nos permite trabajar, porque los estados emocionales son algunas emociones que persisten en el tiempo. Para entender un poquito más de esto y ver cómo esto opera en nuestro cuerpo, los voy a dejar con un video que justamente nos habla de las emociones, que justamente nos dice cómo nuestro cuerpo las recibe a través de los pensamientos. Y este es un tema que voy a retomar más adelante, hacia el final de este diplomado, porque a través de los pensamientos empezamos a construir. Así es que pues les agradezco mucho su atención y los dejo con este video. Muchas gracias. Exhibit comes to us from Japan and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that.
Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Así es que bueno, pues también si quieres conocer tu estilo de inteligencia emocional, te invito a que en la plataforma bajes el archivo que justo dice inteligencia emocional, diagnóstico o autodiagnóstico, y bueno, pues respondas lo más honestamente posible porque es para ti y es tuyo. Y ahí viene también la tablita de cómo puedes calificar y los rangos y lo que implica. Así es que, pues, mucho éxito.